En nuestro estudio de hoy, mis queridos hermanos, le hemos titulado a la palabra de esta mañana, evidencia de aquellos que aman al Señor. Si hay algo que la iglesia se debe, los que son la iglesia del Señor, si hay algo que nos debemos es el amor, y sobre todo el amor hacia nuestro Señor. Nuestro texto de esta mañana lo encontramos en la primera carta del apóstol San Juan, no el evangelio sino la carta. Quiero contextualizarlos en el tiempo histórico de cuando se escribió esta carta. Esta carta fue escrita, hermanos, entre los años 70, por ahí así, 73 al 76. Y era una carta dirigida a todas las iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Donde hoy es, para situarlo a usted geográficamente, donde hoy podría ser Turquía y esa zona del Oriente. Allí habían varias iglesias. Varias de estas fue el apóstol San Pablo, que había fundado la iglesia, pero más adelante Pedro y Juan estuvieron ministrando a estas iglesias. Para la época en que se escribe esta carta, era una época, hermanos, donde, si bien es cierto, las iglesias estaban siendo edificadas, pero también habían otros tipos de filosofías, ideas, que distorsionaban lo que es la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el grupo que más sobresalía en ese entonces, que trataba de desvirtuar o de desviar la fe en nuestro Señor como se debe en realidad, era el grupo de la gnosis o los gnósticos, que por cierto todavía hasta el día de hoy existen grupos que se denominan gnósticos, y no está mal la enseñanza de ellos a la enseñanza que tenían en aquel entonces. Decimos no está mal porque todavía ha permanecido esa falsa enseñanza acerca de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan se mira con la necesidad de escribir esta carta para mostrarle a la iglesia cuál es la verdadera fe en Jesucristo, qué es lo que debemos de creer de nuestro Señor. Y una de las cosas que habla ya en el capítulo 3 es la evidencia de los verdaderos cristianos que realmente aman a Dios. Y de eso se trata nuestra carta. La carta de Juan. Ahora, hablar del amor, hermanos, es algo de lo que debería de manifestar la iglesia del Señor. ¿Por qué razón? La razón es porque ella ha sido amada por el Señor. Amada por Dios. Y si ha sido amada, entonces tiene fuente para que pueda entonces amar al Señor. Juan llega a decir, nosotros amamos a Dios. Nosotros no le amamos primero a Él. No, amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primeramente. Es decir, que al haber sido amados por el Señor, ahora usted puede amarle a Él, porque sin el amor de Dios, en lo que usted y en mí hay es egoísmo. O sea, quiero que me amen a mí, quiero que me den a mí, quiero que cuiden de mí. Pero el verdadero amor, y es el que la iglesia ha recibido, es aquel amor de Dios que fue sacrificial, es aquel amor de Dios que pase lo que pase, permanece para siempre. Y ese amor que usted y hemos recibido es el amor que Dios espera recibir de su iglesia a Él. Por favor, acompáñenme aquí a la primera carta de Juan, al capítulo 3. Vamos a estar viendo del versículo 1 al 3. Sobre este texto estaremos meditando con el favor del Señor. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Pidamos la bendición de nuestro Dios para recibir su palabra. Señor, permítenos invocar tu nombre una vez más. Queremos agradecerte por este tiempo que nos concediste, donde tuvimos la libertad para adorarte a través de la alabanza que pusiste en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque también te pudimos adorar por medio de los bienes con los que tú nos has bendecido. En esta oportunidad, mi Dios, invocamos tu nombre para pedir que tú nos des la gracia, primeramente a tu siervo, mi Dios, para que le des denuedo, le des agilidad, para poder compartir la palabra que has puesto en su corazón. Pero a tu pueblo, tus hijos, que están aquí también, no solamente para adorarte, sino también para ser edificados por tu palabra, te pedimos que tú les des un corazón y que quites todo estorbo, para que tu palabra también sea recibida. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Lo que reconocemos aquí es una palabra que dice: mirad cuán es el amor con el que Dios nos ha amado. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que ahora nosotros seamos llamados hijos de Dios. Lamentablemente, hermanos, no todas las personas conocen o tienen intimidad con Dios, y lamentamos decir de que no todos pueden conocer el amor de Dios. Muchos esperan el amor de Dios ya cuando están pasando situaciones dolorosas, situaciones difíciles. Le piden a Dios y dicen: Señor, ayúdame. Y si son ayudados, entonces dice: Dios es un Dios de amor. Pero si ellos no logran ver la ayuda, entonces reclaman y dicen: quizás Dios ni existe, o quizás Dios a mí no me oye. Y entonces, hermanos, no se miran beneficiados ni bendecidos, porque lamentablemente no conocen lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, el amor de Dios. Dios es un Dios que desea ser conocido, y aquellos que le conocen saben que tengan o no tengan la respuesta de sus oraciones, Dios siempre sigue siendo un Dios de amor. ¿Verdad? Porque alguien diría: Dios no me oyó. No, Dios me escuchó. Lo único que no me quiso dar lo que yo le estoy pidiendo, pero yo sé que Dios me ha oído. ¿Verdad? Hermanos, los que no conocen a Dios, el problema es que no cuentan con la ayuda divina para luchar en medio de sus tentaciones, en medio de sus pruebas y dificultades. Los que no conocen el amor de Dios, ellos luchan con sus propias fuerzas. Luchan, hermanos, y salen de sus problemas, como diríamos, a como pueden. Sin embargo, los que conocen el amor de Dios saben que cuentan con Él en todo momento de la experiencia de su vida. El que no conoce el amor de Dios, hermanos, se encuentra muchas veces solo en su sufrimiento, en sus necesidades. Se mira pasando dificultades, pero entonces no hayan ellos consuelo, no encuentran ellos en quién fortalecerse ni refugiarse. Por ejemplo, cuando parte un ser querido, ¿qué sucede cuando una persona que no conoce a Dios y parte su ser querido? Hermanos, muchas veces cae en gran tristeza, cae en gran depresión y se vuelven corazones inconsolables. ¿Por qué? Por causa de no conocer el amor de Dios. ¿Qué pasa con los que no conocen el amor de Dios? Mis hermanos, cuando llega el día en que van a partir de la tierra, dijéramos, hermanos, cuando están casi en la agonía, en la enfermedad, ellos comienzan a tener dudas,
a dónde irá su alma en la eternidad. Tienen dudas si van a ir a la presencia de Dios. Tienen dudas si realmente no han hecho todo lo necesario como para ganar la gracia de Dios, y temen también, incluso hasta partir a aquel lugar de tormento. ¿Todo por qué? Porque no se conoce el amor de Dios. Pero dígame usted, si usted conoce al Señor y usted es una vida de intimidad, ¿qué pasaría, hermanos, cuando le venga una enfermedad que a todos nos va a llegar un día y nos llegue el momento de partir? Pregunta, ¿cómo se sentirá su alma? Dice, Señor, como me dijo anteayer un hermano ranchero de allá del norte, que está teniendo varias enfermedades, pero ¿sabe? Él está contento porque ¿sabe qué dice? Me estoy acercando cada día a mi Señor. Entonces, hermano, pero ¿quiénes son este tipo de vidas? Sino aquellos que conocen el amor de Dios. Y es que, como dijo Juan, en el amor no hay temor, sino que lo que hace el amor es darte a ti seguridad de que vas a estar con el Señor en aquel día. Ahora, el estudio de hoy voy a tratar, hermanos, con la ayuda del Señor, en lo que yo estaba meditando en el texto, responder 3 preguntas. Número 1, ¿cómo es que nosotros hemos experimentado el amor de Dios? Yo le haría esa pregunta, sobre todo a aquellos hermanos que ya tienen años de andar caminando en la fe del Señor. ¿Qué es aquello que ha experimentado usted? ¿Qué has experimentado tu vida para poder decir, yo sé que el Dios en quien he creído es un Dios de amor? Esa es la primera pregunta que queremos responder. La segunda pregunta, ¿cómo podemos saber si en realidad nosotros amamos a Dios? Porque alguien dice, yo te amo. ¿De veras? ¿Y cómo es que me amas? Porque hay una situación, hermano. Esto del amor no deja de ser complejo. Déjeme explicarle por qué. ¿Cuántos han oído esta expresión o te la han dicho a ti? Yo te amo. A ver, levanten la mano las que han oído esa palabra. Yo te amo. Y la otra persona dice, qué bueno que me amas. Pero el punto es que aquella persona que te dice, yo te amo, él te está amando, pero según como él cree que ese es el amor. Según su concepto de decir, yo te amo. Pues si tú me amas, ¿cómo tú crees que me amas? Pero ¿por qué no me preguntas, cómo te gustaría de que yo te amara? Eso cambia. No sé si me comprende. Porque cuando la otra persona tiene la información de cómo es que la otra persona se sentiría amada, esta persona, para demostrarle que en realidad le ama, tomaría en cuenta aquellas cosas que esta persona dice, con esto me estarías demostrando que en realidad me amas. Y no me estarías diciendo que me amas solamente porque tú sientes a tu manera. Lo mismo es con Dios. Entonces necesitamos responder a la pregunta, ¿cómo puedo yo saber si en realidad yo amo al Señor? ¿Lo amo con mis mariposas? ¿Lo amo según como yo me imagino? ¿O lo amo como Él quiere que yo lo estuviera amando a Él? Eso cambia totalmente ¿verdad? El panorama de lo que es la expresión del amor. Y la última es, ¿cómo saber si Dios en verdad está complacido con el amor que nosotros le damos? ¿Cómo estar seguro de que mi Dios, al que yo creo, al que Él me ha amado, Él realmente está satisfecho con el amor que yo pudiera estarle dando? Entonces, no se le olvide lo que estamos hablando de nuestro título: evidencias de aquellos que aman a Dios. Es decir, ¿qué cosas podrían aparecer como evidencia de que en realidad estamos amando a Dios? Lo primero que yo quiero ver con usted en esta hora, que estas personas que realmente muestran sus evidencias de que aman al Señor, ellos son reconocidos en ser
hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no todos son hijos de Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeñito se decía, es que todos somos hijos de Dios. Y lo creemos de una manera romántica. Pero cuando venimos a las Sagradas Escrituras, descubrimos que en realidad no todos son hijos de Dios. Es más, en un momento dado nuestro Señor Jesucristo, con un encuentro con los fariseos, le llegó a decir, vosotros no sois hijos de Dios, vosotros sois hijos del diablo. Imagina, hermano, que alguien le dijera así, tú eres hijo del diablo. Entonces les estaba diciendo, porque vosotros procuráis matarme, vosotros sois homicida desde el principio, como lo ha sido el diablo. Entonces decía, vosotros sois hijos del diablo. Ya solamente con eso podríamos nosotros decir, bueno, entonces no todos son hijos de Dios. Y necesitamos comprender eso. Fíjese lo que dice el texto. Mirad cuál amor, ¿qué dice? Nos ha dado el Padre. Nos ha dado el Padre. Dios se reconoce como Padre. Es así como nuestro Señor Jesucristo nos vino a presentar a Dios. Presentarnos como el Padre. No sé cuántos sienten delicia que cuando en la oración usted se dirige a Dios y le puede decir, Padre nuestro, o mi Padre. Decirle a Dios, me puedo dirigir y tengo un sentimiento, y no solo el sentimiento, sino tengo el entendimiento que yo soy tu hijo, y mis hermanas puedan decir, yo soy tu hija y tú eres mi padre. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados ¿cómo? Ah, hermoso. Somos llamados hijos de Dios. La pregunta es, bueno, ¿cómo podemos diferenciar si en realidad yo soy un hijo, una hija o no lo soy? Porque yo puedo decir que soy hijo. El asunto es qué dice Dios de eso. Porque hay unos que dicen, ¿usted es mi papá? No, dice, espérate, y a este ya me lo están adjudicando, y este no es mío. Pero él se puede sentir hijo de su papá. Pero el papá dice, una cosa es que tú me digas papá, y lo otro es que yo te reconozca que eres mi hijo. Pero la verdad que ni te pareces nada a mí. Entonces en esta mañana es de decir, yo tengo que averiguar si en realidad soy hijo de Dios. O yo soy un arrimado que me ando diciendo que soy hijo, pero en realidad no lo soy. O de veras puedo decir, aleluya, cuán glorioso, soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto y por esto. Eso necesitamos verlo en esta mañana. Amén. Dice aquí en Primera de Juan capítulo 4, si me acompañan, esta expresión hay en toda la Biblia, según lo que estuve estudiando, solamente 7 ocasiones donde de manera superlativa se exclama, y este es, mirad cuán, como quien dice, cuán grandioso, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos ha hecho sus hijos. Aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 10, dice la Escritura, en esto se mostró, o en esto consiste el amor, no en que nosotros, ¿qué, hermano? Hayamos amado a Dios. ¿Están conmigo? Primera de Juan 4. Bueno, desde el versículo 9. En esto se mostró una manifestación. Yo me fui directo al 10. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero fíjese lo que dice el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, de que antes de que nosotros quizás apareciéramos, ya Dios había manifestado su amor. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que hay dos tipos de amor. Yo le hago una pregunta. A ver si me comprende. Usted tiene al hijo del vecino y usted tiene a su hijo. Pero usted, como es cristiano, ama a los dos. ¿Por qué? Porque el hijo de su vecino es su prójimo. Pero usted tiene a su propio hijo. Le hago una pregunta. ¿A cuál de los dos ama usted más? ¿A quién ama más usted? A su hijo, ¿no es cierto? Entonces, tocante al amor de Dios, yo quiero que esta mañana aprendamos todos algo. Dios ama a todo el mundo, pero a los que son sus propios hijos, los ama de manera muy especial. Así que en esta mañana, si tú quieres ser amado por Dios de manera especial, asegúrate de que eres un hijo y una hija de Dios. Porque a los que son hijos de Dios, Dios los ama de una manera especial. Y a los otros también los ama, porque Él es amor. Pero vea por favor Juan 3:16. Es decir, que el amor que siente Dios por toda la humanidad es una de las características de Dios. Es uno de esos amores, hermanos, en el que, siendo Dios amor, ama a todo cuanto Él ha creado. Él hace caer el sol sobre buenos y sobre malos. Hace llover sobre buenos y sobre malos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Y aquí en Juan 3:16 encontramos el amor que Dios tiene al mundo. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién, hermanas? A totilimundi, o sea, a todos. Que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Señor es amplio. Ese es un tipo de amor. Algunos teólogos, no me gusta mucho esa postura, le llaman el amor común o la gracia común. No me gusta ese término. Yo solamente sé que el amor de Dios es tan grande que Él ha amado a todo el mundo. Sin embargo, la segunda parte es importante que usted lo distinga. Que si bien es cierto, Dios ha amado a todo el mundo, pero a los que son sus hijos, a Él los ama de manera especial. El amor es un amor específico, es un amor único para aquellos que le pertenecen a Él, para que son de Él, para los que son sus hijos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase a este mundo al Padre, y dice la Escritura, ponga atención, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó. Bueno, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios. Pero a estos que estaban en el mundo, los sacó del mundo y a ellos los amó de manera especial. A ver, levanten la mano los que captaron. No todos. Bueno, ahí es la obra del Espíritu Santo que tiene que dar esa iluminación. Pero dice la Escritura, como los había amado a los suyos que estaban en el mundo. A los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Romanos, para ampliar un poco esta verdad, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor ¿para quiénes? Para con nosotros. Pablo está escribiendo la carta a los romanos, a la iglesia que está en Roma, y ese nosotros se lo está aplicando a los que ya son hijos de Dios. Y dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, ¿qué dice, hermanos? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes son esos? Los que la Biblia le llama
los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo fue que llegaron a ser hijos de Dios? ¿Fue una decisión de ellos o fue una decisión de Dios? Pregunto. A ver, no oí bien. ¿Quién decidió ser hijo? ¿Dios o tú? A ver, para que esté bien clarito, ¿cuántos somos hijos de nuestro papá? Pregunta, ¿tú elegiste ser hijo o fueron tus papás? ¿Comprendes eso? Entonces, cuando tú, hermano, has venido a ser hijo de Dios, no es porque tú dices, he decidido ser un hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Levantar la mano? Sí, levante la mano, y desde que levante usted la mano, a partir de allí, diga esta oración y usted va a ser un hijo de Dios. ¿Seré que yo decido ser hijo de Dios? ¿O es Dios, en su gran bondad, en su gran misericordia, en su gran soberanía, Él concede que yo llegue a ser un hijo de Dios? ¡Aleluya! Entonces, hermano, ¿cómo llego yo a ser hijo de Dios? Por la pura misericordia de Dios. Es Dios, hermano, el que hace el milagro de que yo venga a ser un hijo de Dios. Yo no le dije a mi papá y mi mamá, ¿saben qué? Me gustaría ser hijo de ustedes. No. Ni me preguntaron, ni me dijeron, ni recogieron mi opinión. Cuando menos sentí, aparecí. Y heme aquí. Hermanos amados, todo lo que es natural es sombra de lo espiritual. Espero que usted comprenda eso. Es obra de Dios. Es Dios quien nos da esa potestad de ser hechos. Es una obra exclusiva de Dios. Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13. Evidencia de aquellos que aman a Dios son hijos. Hay de aquellos hijos que no aman a sus padres. Son vidas desnaturalizadas. Son vidas, hermanos, afectadas por el pecado, por el orgullo y el egoísmo. Lo normal es que los hijos aman a sus padres. Lo normal es que los hijos honran a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque es diseño de Dios. Entonces, hermanos, evidencia de que somos hijos de Dios es que nosotros amamos a nuestro Dios. Amamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es una evidencia de que realmente tú eres un hijo de Dios porque le amas a Él. Amas a Dios. Algunos dicen mi Diosito, mi papá, mi papayito, dicen algunos, por el afecto, el amor que sienten por Dios. Si tú no sientes amor por Dios, si tú no amas a Dios, entonces discúlpame, con todo el respeto que tú te mereces, aún tú no eres un hijo, aún tú no eres una hija de Dios. San Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo sucedió esto? Por un engendramiento que Dios hizo. Tú no te engendraste tú solo. Dice, los cuales no son engendrados, ¿cómo, hermanos? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que fuiste engendrado ¿por quién, hermanos? Por Dios. ¿Cómo fue que lograste creer? ¿Cómo fue que lograste aceptar a Cristo? Lo lograste por causa de la predicación del Evangelio, que el Evangelio no te pertenece a ti, sino que es de Dios. Y por obra del Espíritu Santo que redarguyó tu corazón y produjo en ti el espíritu de arrepentimiento y produjo en ti la fe que vino a través del Evangelio, de la palabra de Dios, y sentías en tu corazón la necesidad de acercarte a Dios. Pero tanto el Evangelio, tanto el Espíritu Santo es Cristo, es Dios engendrando en tu vida el nuevo nacimiento. Por lo tanto, no hay ninguna vanagloria de parte nuestra.
No podemos vanagloriarnos de decir, ay, que yo el día en que yo recibí a Cristo, yo levanté la mano. Hermanos, todo eso, si levantaste la mano, fue Dios quien te la levantó. Amén. Si pasaste al frente y aquello fue genuino, nacido de Dios, fue Dios quien obró en tu corazón. Y por eso es que has venido y has llegado a ser un hijo de Dios. Engendrados, renacidos por la palabra y por el Espíritu Santo. Primera de Pedro nos habla cómo es que la palabra de Dios produjo en nosotros el nuevo nacimiento. Por esa razón es que tú y yo debemos de predicar el Evangelio. Por eso es que tú y yo debemos de ganar almas, hablarle a tus hijos, hablarle a tu esposo, hablarle a quien tú puedas tener de cerca, hablarle del Evangelio, porque el Evangelio es el medio que Dios utiliza también para que las personas crean a Jesucristo, crean a nuestro Salvador, y de esa manera también, obrando el Espíritu Santo y la palabra, puedan producir el nacimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, ¿están conmigo? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Pero ¿cómo fue que hemos sido renacidos, hermano? Por la palabra. Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Su palabra. Pero también el Espíritu Santo, juntamente con la palabra, es la que ha producido la salvación y nos ha venido a ser hijos de Dios. Tito, capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo dice, nos ha salvado, es decir, nos salvó. Y Pablo dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos ha salvado por su pura misericordia. Y dice la manera, por el lavamiento de la regeneración y por el ¿qué dice? Por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Logra ver usted los dos elementos? La palabra y el Espíritu, obrando. Y estas producen lo que se conoce como el nacimiento. El problema, hermanos, regresemos a nuestro texto de Primera de Juan, capítulo 3. ¿Cuál es el problema de este mundo? El problema de este mundo, hermanos, que no todos son hijos de Dios. Y al no ser todos hijos de Dios, no todos comprenden el amor de Dios. No todos entienden el amor de Dios. ¿Y ha sucedido de alguien que le dice que te ama, pero tú no entiendes cómo es el amor de esa persona? Dice que me ama, pero no pasa aquí en la casa. Dice que me ama, pero yo no veo que realmente me esté demostrando que me ama. Entonces, hermanos, la otra persona dice que no sabe, no conoce mi lenguaje de amor. Lo desconoce. Eso sucede cuando nosotros creemos en Dios y muchas veces no conocemos el verdadero amor de Dios. Fíjese qué sucede. El mundo nos llega incluso a nosotros a desconocer por andar en el amor del Señor. Acompáñenme aquí a 1 de Juan capítulo 3. Porque vamos a ver esta parte del texto que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados ¿cómo? Hijos de Dios. Y esto lo hizo por la palabra y el Espíritu. Pero sucede que aquellos que no son hijos de Dios y que no conocen el amor de Dios, Juan dice lo siguiente, por esto el mundo, ¿qué, hermanos? No nos conoce. El mundo no nos conoce por una situación, porque el mundo no conoce a Dios. El mundo nos ridiculiza, el mundo se burla muchas veces de nosotros los creyentes. Nos dicen que somos ignorantes. Y algunos nos maltratan, ¿no es cierto? No sé si te han maltratado a ti por ser cristiano.
Pero yo recuerdo que a mi esposa y a mí durante casi un año nadie nos hablaba en el edificio donde nosotros estábamos. Y yo decía, ¿por qué nadie nos habla aquí? Nosotros bien amablemente, muy buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Uy, ¿y qué les hemos hecho? Hasta que un día una vecina nos contó. Ella nos pidió de favor que le tuviéramos las llaves porque venía su hijo de España y ella no iba a estar, y entonces nos dijo, usted nos puede hacer un favor. Mi hijo, ella fue la primera que se atrevió, hermano, pero ni la de al lado ni la de nos habían boicoteado. Y aquí será así en todo México, decía yo. No, hermanos. Mi vecina después nos dijo que varias de ellas se habían reunido para no hablarnos por dos cosas: porque éramos extranjeros y porque éramos cristianos. Hermano, todo un año pasar así en el edificio, hasta que ella intercedió por nosotros y dijo, ¿saben qué? A mí no me gustaría que mi hijo que está en España me lo trataran así como nosotros los estamos tratando a ellos. Yo he decidido hablar, y comenzó ella a visitarnos, y fue a la primera que le comenzamos a dar cafecito y a platicar y a compartir de Cristo. Y poquito a poquito, una que otra o uno que otro ya nos comenzaron a hablar. Pero ¿qué sucede? Los que no conocen el amor de Dios, entonces tú que andas en los caminos de Dios, te ridiculizan, te rechazan, no te toman en cuenta, y en algunos países los cristianos son perseguidos. ¿Por qué? Porque el mundo lo rechaza, no conocen al Señor. Así que esto puede suceder en tu trabajo, esto te puede suceder en tu escuela, esto te puede acontecer con tus vecinos, donde ellos te rechazan, pero tú debes de mantener siempre tu buen testimonio y, como dicen aquí, mantener mi fe hasta lo último y comportarme y conducirme como Dios quiere que yo me conduzca, para que el nombre del Señor no sea blasfemado, sino por el contrario, Él sea glorificado. Primera de Pedro capítulo 4 nos dice que no importa que padezcamos, si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, no importa, porque con esto tú habrás de glorificar al Señor. Vea lo que dice Pedro capítulo 4 versículo del 3 en adelante. Ahora, ¿qué es lo que el mundo no comprende, hermanos? ¿Qué es lo que el mundo no entiende de nosotros los cristianos? Uno de ellos es, ¿por qué es que los creyentes se apartan de los placeres de este mundo y solo para andar en las cosas de Dios? No lo entienden. ¿Qué gusto le hayan esos a estar el domingo cuando deberían de estar viendo el partido del Cruz Azul con el América? ¿Qué gusto tiene el estar ahí sentado oyendo hablar a un hombre? El mundo dice, esa gente yo no la entiendo. ¿Sabe por qué no nos entienden? Porque no tienen el amor de Dios en sus corazones. Si conocieran el amor de Dios, si amaran a Dios, ellos decían, ¿dónde está la fiesta de esos cristianos? Quiero estar allí. Quiero estar allí. Vea lo que Pedro decía, basta ya el tiempo pasado, está hablándole a los cristianos, para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en ¿qué? Lascivias. Ellos andan en lascivias, ellos andan en sus propias concupiscencias, ellos andan en embriagueces, en orgías y en disipación y en abominables idolatrías. Ustedes los cristianos no pueden andar en esas cosas. Versículo 4. A los que viven de esa forma, les parece cosa extraña que vosotros no corráis
o que no participéis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué sucede ellos contigo? Te ultrajan, se burlan, te menosprecian, no te entienden. ¿Pero por qué razón? Porque ellos no conocen el amor de Dios. Eso es todo, hermanos. ¿Qué es lo que ellos no comprenden? Porque es que los cristianos se niegan a sí mismos y viven en sacrificio para poder llevar adelante el mensaje de Jesucristo. Algunos pueden dejar su país, otros pueden dejar su familia y se van de misionero a las selvas, en las Amazonas, allá por África, en lugares inhóspitos, con tal de llevar el evangelio de Cristo. El mundo eso no lo entiende. Eso dice, esa gente está chiflada, esos tan locos, miren, dejaron su país, dejaron su familia y todo para ir a predicar el evangelio. ¿Sabe qué es lo que dice el mundo? El diezmo andan buscando. Así nos acusan, mi hermano, que andamos detrás del dinero. Pablo, hermanos, había dejado todo por causa de Jesucristo. Pero el mundo no les cabe en su cabeza. No entiendo por qué la gente hace eso. ¿Qué es lo que el mundo no comprende? No comprende, hermano, por qué los creyentes van tanto a la iglesia y hablan tanto de Cristo. Es como el mundo. ¿De qué habla más el mundo? ¿De fútbol usted? ¿De la política? Entonces, ¿cómo está? ¡Qué calor usted! Y han dicho que viene la del niño o del niño. Ay, y comienzan a hablar o de política, o inclusive de religión. ¿Por qué, hermano? O de fútbol. Ellos dicen, yo no entiendo esa gente de la iglesia. Todos los domingos, todos los miércoles, si fueran todos los días, te aseguro que hasta todos los días irían a la iglesia. ¿Y sabe de qué es lo que tanto hablan? De la Biblia, de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos no nos entienden? Porque ellos no conocen el amor de Dios. Así de sencillo. Solo pasan leyendo la Biblia, enseñando de la Biblia. ¿Pero por qué? Que mejor compren Netflix y que vean películas, que se entretengan en otras cosas. Solo de la Biblia. ¿Y por qué? Porque ellos conocen el amor de Dios. Si a ti esto no te llama la atención, si estas cosas de las cuales yo he hablado, cuestiona cuánto del amor de Dios hay en tu vida. Y tú puedes decir, creo que o no lo conozco o me hace falta, porque el amor de Dios no lo veo. Mirad cuál amor, primera de Juan 3:1. Ellos no han conocido a Jesucristo, pero miren lo que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿cómo? Los hijos de Dios aman a Dios, aman a su Padre. Por esto el mundo, dice, no nos conoce, porque el mundo no le ha conocido a Él. Ahora, pregunta, ¿y cómo es que llegamos nosotros a conocerlo a Él? Porque yo decidí conocerlo. Es que yo soy una gente bien intelectual y me puse a estudiar teología. Y por estudiar teología, conozco a Dios. ¿Sabe usted que hay gente que ha estudiado tanta teología y no conoce a Dios? Es como aquel que pasó por la universidad, pero solamente pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él. Tú puedes pasar en la iglesia, dormir en la iglesia, pero eso no te hace de que tú hayas nacido de nuevo. Hermanos, San Juan capítulo 6, versículo 44. Déjenme decirles lo que dice el hebreo, lo que dice el griego y lo que dice el arameo de este versículo. Están allí, San Juan 6, 44.
¿Alguien me puede explicar qué dice ese versículo? Ninguno. Si el Padre que me envió no le trajera. Y en el hebreo, ¿qué dirá, hermano? Que ninguno puede venir a mí. En el hebreo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. ¿Algún lingüista, algún maestro de español que me explique qué quiere decir ese versículo? Ese versículo, ¿sabe lo que quiere decir? Quiere decir que ninguno puede venir a Dios si el Padre que lo ha enviado no lo trajera. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo es que llegamos a conocer a Dios? Si Dios no lo hace, hermano, tú no lo puedes hacer. No te la puedes llevar del gran intelectual, del gran conocimiento y dice, yo lo voy a... No, esto es pura misericordia de Dios. Por eso que en esta mañana tú tendrías que decirle, Señor, si yo no te conozco, haz un milagro en mi vida. Atrae mi corazón hacia ti, Señor, de tal manera que yo pueda conocerte. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, que el medio de esa atracción es a través de su evangelio y de su palabra. Otra característica, número 2, otra característica de aquellos que aman al Señor, y es una evidencia de que es una vida que es un hijo de Dios y que esa persona está amando al Señor. Segunda característica es que ellos aman. Escuche, por favor. Si tomas nota, qué bueno para que revises. Y si no, revise el audio o el video. Es que la segunda característica es que esas personas aman y anhelan ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No se sienten conformes con ser como son. Saben que necesitan cambiar. Saben que necesitan ser transformados. Y eso es lo que dice versículo 2, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos ¿qué? Celebremos, hermano. Somos hijos de Dios. Aleluya, yo soy un hijo. Y tú, mi hermana, puedes decir, yo sé que yo soy una hija de Dios. Sin embargo, aún no se ha manifestado lo que finalmente vamos a hacer. Sin embargo, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Por el momento somos hijos de Dios, amados por el Señor. Juan está dando por hecho de que somos hijos de Dios. No vamos a ser hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Pero en el futuro el Señor va a hacer un milagro, una transformación hermosa. Y es que vamos a dejar de ser lo que en este momento somos. Somos débiles, somos pecadores, le fallamos al Señor, no le amamos como Él merece, pero un día vamos a ser transformados, vamos a cambiar y nosotros seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Mientras eso pasa, el deseo de Dios es que tú vayas siendo cambiado, transformado, santificado poco a poco hasta que te parezcas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde dice eso? Por favor, acompáñenme al libro de Efesios, si fueran tan amables, al capítulo 4, donde para eso el Señor nos tiene en la iglesia, para eso el Señor nos está capacitando, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Nuestro amado Señor Jesucristo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 14,
para que ya no seamos, como dice la palabra, que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Sino que siguiendo el que, hermanos, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Pero ¿quién es la cabeza? Jesucristo. El versículo 13 nos dice que somos llamados a crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, necesitamos comprender. Ahora, los que son hijos de Dios aman al Señor y anhelan ser como su papá. ¿Ha visto eso entre los hijos? Hay hijos que, siendo hijos, admiran a su padre. Hay otros que no, ¿verdad? Cuando ven el mal ejemplo de los padres, cuando mira que el padre no es de inspiración, entonces dicen, no, como este maestro no, dice, mejor el vecino es mejor que mi papá. Pero cuando hay un padre que es modelo, que es ejemplo, que es humilde, muchos de los hijos dicen, quiero ser como mi papá. O las niñas ya se andan poniendo los zapatos de su mamá, aunque no le quedan, pero se los meten. ¿Por qué? Porque ellas quieren ser como su mamá. Lo normal de un verdadero hijo de Dios es que quiera ser como su papá. No sé si capta esto. Como el tiempo me ha avanzado y no quiero dejar inconcluso la enseñanza, quiero ver rápidamente una tercera característica, evidencia de aquellos que son hijos de Dios y que le están amando al Señor. Y que Dios dice, hijo, yo estoy sintiendo que Dios pudiera decir, por lo que yo veo que está sucediendo en tu corazón, doy evidencia de que tú me estás amando. No me estás amando como tú pudieras decir, yo te amo, Señor, es que mira, yo cuando te adoro, ay, se me va todo el alma cantándote y alabando. ¿Ya te diste cuenta cuánto te amo, Señor? No, pues si en la iglesia me canta bien bonito, pero allí en la casa y en el trabajo eres otra persona. Mira cómo tratas a tus hijos, mira cómo tratas a tu pareja, mira cómo te relacionas con tus compañeros. No, en la iglesia te miro bien bonito. Alabado sea Dios. ¡Y cuánto me amas! Sí, pero eso quiero verlo allá afuera. Cuando tú compartes mi evangelio con los demás, cuando tú das testimonio a los demás. Es como aquella persona que ya les he contado, ¿verdad? Que dicen que en la iglesia era la que más hablaba en lenguas. Dice, esa hermana es poderosa, hablando en lenguas, y mire, que llena del Espíritu. Y luego llega otra persona y le dice, pero mire, yo la conozco que allá en el mercado, allá habla de otro tipo de lengua, malcriada. Le dice, si no compra, no me ayude. O sea, me dice que no toque los aguacates porque se los voy a arruinar. ¿Sabe a dónde se debe de demostrar el verdadero cristianismo? Allá afuera, en tu casa, con tu pareja, con tus hijos, con tu vecino, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela. Y Dios dice, estoy viendo, mi hijo, que verdaderamente me amas. No solamente me amas en la iglesia, sino que me amas en tu andar, en tu vivir. Yo quiero terminar con eso. Dice aquí en Primera de Juan, capítulo 3, pero ahora aquí en el versículo, dice la Escritura, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, tenemos que decir una realidad. Comprendemos de que todavía nosotros no somos lo que debemos de ser porque no tenemos la estatura de Cristo. Y todos nos encontramos en un proceso que la Biblia nos da a entender que se le llamaría proceso de santificación. Todos, comenzando por su servidor. El mismo apóstol San Pablo llegó a decir en un momento, porque lo que hago, dice, yo no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, incluso, dice, sino que lo que aborrezco, eso hago. Como queriendo reconocer Pablo que todavía decía, no es que yo lo haya alcanzado todo, decía Pablo, sino que una cosa sí hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Pablo, ¿qué decía, hermanos? Prosigo hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, como diciendo, Cristo es mi meta. Pero en ese proceso, hermanos, donde pecamos, donde caemos, donde nuestras debilidades aparecen, el Señor nos invita a lo tercero, que nos limpiemos y que nos purifiquemos, que no nos conformemos. Ay, que como todos son pecadores, yo también soy pecador, usted. Y nos dormimos en los laureles, se dice un dicho por ahí. Es decir, nos conformamos. Todos son pecadores. Sí, todos son pecadores. Yo también soy pecador. Ah, estamos iguales. No, espérate. Dios quiere que te arrepientas de tu estilo de pecado que estás viviendo. ¿Por qué? Porque tu Padre es santo. Y si tú eres hijo de tu Padre, entonces, ¿cómo será posible de que Dios es santo, pero tú quieres vivir como el demonio? No es posible. Por lo tanto, si eres un hijo de Dios, amas a Dios, y aparte de eso, quieres ser como Dios, entonces lo tercero, arrepiéntete de tu pecado y límpiate y purifícate, porque así como tu Dios es puro, limpio y santo, de esa misma manera, si tú te dices que eres un hijo y eres una hija de Dios, entonces debes de limpiarte a través del arrepentimiento, pero sobre todo sabiendo usar la sangre de Cristo para la limpieza de todos tus pecados. Entonces dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra pureza, agnos en el griego, significa ausencia de cualquier mancha. Así que Jesús, hermanos, no habla en el sentido de pureza como un ritualismo, ¿verdad? Como se hacía en el Antiguo Testamento, no, sino una limpieza donde va connotado lo que es el arrepentimiento, el dolor de haberlo ofendido a Él. ¿Saben qué significa honrar a padre y a madre? Significa no producirle ningún dolor a mi papá ni a mi mamá, sino por el contrario, estimular su corazón para que siendo mi padre y mi madre, se sientan amados y amadas. Cuando dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, significa un hijo que toma la disposición de obedecer a su padre y a su madre. Que, hermanos, no es tenerle miedo a Dios, es tenerle un temor santo. Yo ya les he contado, yo quiero casi concluir con eso. En el Talmud, si usted no tiene el Talmud, le invito a que lo compre, le va a edificar mucho, hermano. ¿Y el Talmud qué es? Es lo que para el pueblo judío serían los escritos santos de ellos, aparte de la Torá, ¿verdad? Ellos
tienen adjunto lo que es el Talmud. Y en el Talmud aparecen historias que no son cuentos para el pueblo judío, no son cuentos, sino que fue algo real. Lo que está escrito allí sucedió, pero son como anécdotas. Y yo leí una de ellas y me gustó mucho. Se dice que un día el sacerdote, de las 12 piedras del efod, dice que perdió una piedra. El sacerdote perdió una piedra y nadie encontraba la piedra del efod. Y entonces comenzó a todos los servidores a buscar dónde la encontraran, y nadie encontraba la piedra del efod. Pero dice, es imposible que se haya perdido dentro del pueblo del Señor. Y comenzaron a buscar y se les encomendó a todos a que buscaran la piedra. Finalmente, hermanos, descubrieron que la piedra la tenía un árabe que estaba cerca de los campamentos, que habitaba en una tienda. Y entonces dijeron, allá se dice de que fulano ha encontrado la piedra y que ellos la tienen. Entonces mandaron una comisión y le dijeron, pues vayan, porque no podemos oficiar si no ponemos esa piedra en el efod. Y fueron, viajaron y llegaron al campamento de este árabe y le preguntaron, ¿es cierto que ustedes han encontrado la piedra? Y dijeron, sí, mi papá la encontró. Dile a tu papá que se la vamos a comprar, que nos diga en cuánto nos la vende y se la vamos a comprar. Y entonces se fue, porque era el hijo quien había salido. Llega, entra y luego sale y le dice, no se las puedo, no puedo llamar a mi papá. ¿Cómo que no puede? Pero tu papá está allá. Sí, él está allá adentro. Pero ¿y por qué no puedes hablarle y decirle que aquí estamos? Y dijo el hijo, mi papá en este momento está dormido y yo no lo voy a despertar solamente porque ustedes le quieren comprar la piedra. No quiero deshonrar a mi papá. Cuando él despierte, entonces le voy a decir. No sé si ¿verdad? Hermanos, nosotros vivimos en una época tan moderna que no distinguimos qué es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No sabemos ni la derecha ni la izquierda de nuestra mano. Desconocemos en realidad qué es honrar. Pero Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, Dios es nuestro Padre y debemos de buscar la manera de honrarlo a Él. ¿Qué es lo que a nuestro Dios no le agrada? A nuestro Dios no le agrada el pecado dentro de sus hijos. Es una ofensa para Él el pecado dentro de su pueblo. Que si nosotros somos sus hijos y si sabemos, hermanos, que a nuestro Padre no le agrada el pecado, debemos de renunciar a cualquier pecado, pedirle perdón a nuestro Señor y decirle que la sangre de Cristo nos lave y nos limpie, porque si mi Padre es puro, también mi vida debe de purificarse de todo pecado. Amén. Amados hermanos, el mundo no conoce esto, pero usted y yo tenemos motivos para renunciar al pecado. Si verdaderamente eres un hijo de Dios y el amor de Dios está en tu vida, vas a sentir ese amor del Señor para con Él. Y te vas a dar cuenta que es lo que a Él le agrada y lo vas a poner a Él en preeminencia. Decir, si esto a ti no te agrada, entonces Señor, dame las fuerzas para renunciar a aquello que es el pecado y que no te es agradable. ¿Por qué, hermanos? Número uno, al reconocer el gran amor con el que Dios nos ha amado. Número dos, saber que la salvación que nos ha dado costó la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debo de amar yo tanto a Dios? Porque Él es, hermano, tan accesible para perdonar nuestros pecados
cada vez que nosotros se los confesamos. Nuestro Dios no es un Dios de amargura, nuestro Dios no es un Dios rencoroso. Hermano, que el hijo que le pide perdón a su padre, Él de inmediatamente le limpia y le perdona de todos sus pecados. ¿Por qué debemos de amar a nuestro Dios? Porque tenemos esperanza que un día vamos a estar con Él y le veremos cara a cara. Y aquellos que son sus hijos deben de amarle, deben de procurar ser como Él, pero también deben de renunciar al pecado. Amén. Amén. Les invito si nos ponemos de pie. Amén. Nuestro Señor dijo: así como el Padre me ha amado, Él le llegó a decir a sus discípulos, así también yo los he amado. Y les decía: permaneced en mi amor. Si ustedes guardan mis mandamientos, es porque están permaneciendo en mi amor, decía nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, pidámosle a nuestro Padre: Señor, haz un milagro, que las evidencias de aquellos que son tus hijos, yo las logre ver en mi vida. No porque yo las voy a procurar. Bueno, ya el pastor me dijo que son 3. A ver, ¿cuáles son? Bueno, una. No, espérate. Eso va a salir. Si eres un hijo de Dios, eso va a aparecer. ¿Comprendes eso? Es algo que tú lo vas a hacer. Porque si tú lo estás haciendo, al rato es algo religioso. Pero si es Él, entonces ¿cuál debe de ser tu oración? Señor, si soy tu hijo, que aparezcan estas evidencias en mi vida. Si verdaderamente soy tu hijo, déjame ver estas evidencias. ¿Cuáles evidencias? Que yo pueda amarte de la misma manera, con el amor con el que tú me has amado. Señor, que yo anhele a no seguir siendo el mismo o la misma, sino que haya un deseo de ser como tú. Y por otro lado, Señor, que me ayudes a aborrecer todo aquello que sea pecado. Que me des la gracia de que yo lo mire sucio. Que yo lo mire, Señor, que el pecado es algo que a ti no te agrada. Y que yo renuncie a todo aquello que tenga que ver con el pecado, con tal de manifestar el amor con el cual me debo a ti. Padre precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor. Padre, primeramente te presento mi vida. Dame la gracia. Dame la gracia. Primeramente de ser agradecido por ser tu hijo. Pero Señor, dame la gracia de no conformarme a como soy. De no quedar, Señor, todavía como soy, sino de aspirar a algo más grande, como lo es ser como tu Hijo Jesucristo. Señor, que yo no esté conforme, que mi oración sea la del salmista que decía: no estaré satisfecho. No estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza, Señor. Si en nosotros hubiese conformismo de ser como soy, escucha nuestra oración de deseo de no ser como soy, sino de ser como tú eres, Señor. Señor, si hay algún pecado
una rebelión, alguna desobediencia, un amor por solamente hacer mi propia voluntad. Concédenos la gracia de renunciar y de pedirte y suplicarte: hágase en mí, no según mi voluntad, sino tu santa voluntad. Que esa sea nuestra oración y que tú la escuches. Mi Dios amado, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.